Hola, amante sobrenatural, soy el viajero, y hoy te invito a adentrarte en un relato que desafía la lógica y despierta los rincones más oscuros de nuestra imaginación. En este video, titulado O Susurro dos segredos esquecidos, exploraremos mensajes misteriosos que emergen desde un pasado distante y oculto, como ecos de secretos olvidados que aún laten en las profundidades del tiempo. ¿Te has detenido a pensar en las voces ancestrales que se ocultan en los pliejes de la historia, ansiosas por revelarnos secretos que nadie se atrevería a contar? Ponte los auriculares y permite que cada palabra te transporte a esos recodos del misterio, a donde los límites entre lo tangible y lo inexplicable se desdibujan. En nuestro mundo existen realidades que pocas almas han presenciado, fenómenos únicos y perturbadores que dejan una marca indeleble en la memoria de quienes se atreven a escucharlos. Antes de sumergirnos por completo en esta intrigante travesía, te pido que dejes en los comentarios una breve frase que resuma lo que sientes al evocar la idea de secretos olvidados. Este pequeño acto no solo alimenta la comunidad que busca comprender lo inexplicable, sino que también impulsa el crecimiento del canal, permitiendo que más espíritus curiosos se unan a nosotros en la búsqueda de lo oculto. Además, si este relato despierta algo en tu interior, regálanos un like y ayuda a que YouTube recomiende este video a más almas en búsqueda del misterio y la verdad. Estoy a la espera de que te adentres en este viaje y descubras junto a mí lo que el tiempo y el silencio han guardado celosamente. Que comience el susurro de los secretos olvidados. El eco del olvido bajo la pálida luz de una luna menguante. El silencio reinaba en el pueblo olvidado de Lunargenta, un lugar enclavado en la agreste campiña donde las leyendas parecían susurrar con cada ráfaga del viento. Las empedradas calles, casi desnudas de vida, albergaban secretos en cada esquina, y en el ambiente se mezclaba el aroma a tierra húmeda, a recuerdos gastados y a un ineludible pasado que parecía querer hablar. En este escenario, un enigmático destinatario, impulsado por una curiosidad insaciable, recibió una carta sellada con cera roja desgastada, en la que se le invitaba a descubrir el eco del olvido. Cada trazo tembloroso de aquella antigua caligrafía evocaba el peso de 1000 historias de amores prohibidos y rituales olvidados, convocando a almas dispuestas a enfrentar misterios que desafiaban la razón. Mientras el entregado portador de aquel mensaje se adentraba en las sombras de Lunargenta, parecía escuchar voces que se desvanecían tan rápido como emergían, como si el viento y la penumbra colaborasen para contarle secretos que solo los bravos osaban vislumbrar. Tras haber pasado por una plaza dominada por un viejo roble, cuyos anillos contaban la historia de incontables inviernos y veranos, el protagonista llegó a una calle lateral en la que el eco de pasos solitarios y el murmullo de la noche se entrelazaban en una sinfonía de misterio. La atmósfera resultaba tan densa que cada sonido parecía tener un significado oculto. Cada crujido, cada silbido, era la siniestra manifestación de fuerzas antiguas que aguardaban el momento oportuno para revelarse entre las ruinas desmoronadas de una antigua mansión, cuyos muros agrietados guardaban vestigios de un esplendor olvidado. Se hallaba un relicario cubierto de inscripciones en un idioma arcaico. Con una reverencia que rayaba en la obsesión, el protagonista lo abrió y encontró en su interior pequeños pergaminos, amarillentos y frágiles por el paso del tiempo. Cada uno de ellos estaba marcado con símbolos indescifrables que parecían vibrar con un poder ancestral. La belleza macabra de aquellos signos sugería la existencia de una fuerza incontrolable, una conexión directa con un pasado que se negaba a ser sepultado. ¿Podría aquellos escritos ser la clave que conectara el presente con un legado oscuro lleno de secretos encadenados por misterios insondables? Al avanzar, la noche se volvía más profunda y la brisa transportaba un eco distante como un lamento colectivo que emergía de los abismos del olvido. El ambiente se revestía entonces de un manto espectral, donde las sombras parecían cobrar vida en las ventanas rotas y los callejones desiertos.
Los pocos habitantes que aún se atrevieran a transitar aquellas calles lo hacían con miradas furtivas, como si temieran despertar a los espíritus que aún rondaban entre las ruinas. Así, cada paso del protagonista parecía marcar el inicio de un viaje hacia lo desconocido. Una travesía en la cual los límites entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaban sin piedad. El misterio comenzó a imprimiéndose en cada rincón. El eco monótono de un antiguo reloj en la torre de la iglesia abandonada, el reflejo espectral de un felino negro que parecía vigilar con ojos centelleantes, y la persistente sensación de que algo o alguien lo observaba desde la penumbra. Todo parecía orquestado para llevarlo hacia una verdad ineludible, una revelación nefasta que esperaba al final de un laberinto de simbolismos y advertencias. Cada nuevo descubrimiento, cada enigmático susurro, añadía peso a la carga de preguntas que se apilaban en su mente. Preguntas que lo impulsaban a profundizar en un camino del que no había retorno. La narrativa del eco del olvido se esculpía, en tiempos y memorias, fusionando el dolor del pasado con la incertidumbre del presente. La inmersión en el relato se tornó en una experiencia casi ritual, en la que cada paso parecía un hito marcado en el sendero hacia un destino inabarcable. Con cada letra mal trazada en los pergaminos y cada símbolo grabado en las desgastadas paredes de la mansión, el protagonista se sumergía en una historia en la que la dualidad del ser se veía reflejada en la eterna lucha entre luz y sombras. La esencia de lo olvidado, impregnada de rituales prohibidos y ecos de lamentos antiguos, comenzaba a tejer una red de conexiones que abarcaban no solo el paisaje físico, sino también el tejido mismo del destino. La atmósfera estaba plagada de una presencia casi tangible, como si el susurro mismo de aquellos secretos olvidados formara parte de una entidad viva y consciente. La desesperación y la fascinación se entrelazaban en una danza macabra. Los aldeanos, con sus historias apenas reveladas, murmuraban anécdotas sobre desapariciones enigmáticas y presencias nocturnas que desafiaban la lógica. Algunos decían haber visto figuras translúcidas deslizándose entre las sombras, mientras otros relataban experiencias que desbordaban lo inimaginable. El eco del olvido no era simplemente una leyenda. Era una manifestación tangible, una llamada desesperada de un pasado que se rehusaba a ser enterrado. Con cada paso en esa senda oscura, el protagonista sentía que se acercaba más a un secreto tan profundo y perturbador que, en cualquier instante, podría cambiar su vida para siempre. La intensidad de la tensión crecía, arrastrándolo hacia una espiral de desvelos y revelaciones. La noche parecía guardar un pacto silencioso con el destino, promoviendo la convergencia de hechos y recuerdos que, durante siglos, habían permanecido en la penumbra. La sensación de estar en la antesala de un descubrimiento ineludible lo impulsaba a seguir adentrándose en esos recovecos de la memoria colectiva, donde la línea entre lo real y lo fantástico se desdibujaba con cada latido de su corazón. La narrativa se desplegaba ante él como un velo de sombras y luces titilantes, invitándolo a descifrar el enigmático lenguaje de un destino sellado en antiguos pergaminos tasí. En medio de un coro silencioso de advertencias ancestrales y un manto de misterio perpetuo, el protagonista se embarcó en una travesía que iba más allá de lo imaginable. Cada descubrimiento era un eco de la eternidad, una revelación en forma de símbolos y mensajes susurrados por el tiempo. El anuncio de aquel eco olvidado se expandía, convocando a fuerzas invisibles y despertando al espíritu de un pasado que, a duras penas, lograba asomarse a través del velo del olvido. La historia se abría en una inmensidad donde cada secreto parecía una puerta abierta hacia lo desconocido y cada sombra el reflejo de un destino marcado por el inexorable susurro de lo prohibido. Con el relicario en mano y la determinación brillando en sus ojos, el protagonista emprendió el siguiente tramo de su viaje, consciente de que el eco del olvido era solo el principio, el sendero de la verdad, lleno de enigmas, presagios y revelaciones inquietantes. Lo esperaba con la promesa de desvelar un misterio que podría cambiar el curso de su existencia.
El umbral de la memoria, con el relicario en mano y la determinación aún latiendo en el pecho, el protagonista abandonó las ruinas familiares de la mansión, adentrándose en la vastedad de una noche implacable. La penumbra que lo envolvía parecía tener vida propia, y cada sombra se alargaba como si intentara retener fragmentos olvidados del tiempo, delicado pero inexorable. El sendero se abría entre bóvedas de árboles retorcidos y enredaderas que abrazaban la tierra, marcando rutas que nadie se atrevía a transitar. El murmullo del viento se mezclaba con un susurro ancestral, recordándole que lo que se había desvelado en Lunargenta era la mera antesala de secretos aún más oscuros a cada paso. El protagonista notaba señales indelebles grabadas en la misma tierra, inscripciones casi borradas, símbolos tallados en cortezas y piedras, y marcas etéreas que parecían danzar a la luz tenue de la luna. Estas señales, vestigios de un lenguaje olvidado, contaban historias de ritos prohibidos y pactos sellados con la sangre de almas perdidas. La sensación era abrumadora, como si los ecos de una civilización antigua intentaran cruzar el abismo del olvido para recordarle que el presente era solo la punta de un iceberg milenario. El relicario, pulsando con una energía casi latente, parecía reconocer el mismo misterio, emitiendo destellos imperceptibles que guiaban sus pasos hacia un destino que habría de marcar su existencia para siempre. El camino lo condujo a un claro dominado por un dosel natural de árboles centenarios. En este escenario, solitario y místico, se alzaba una imponente iglesia de silueta gótica, cuyas paredes erosionadas por el tiempo se erigían en testimonio del paso inexorable de los siglos. Entre vitrales rotos y arcos desmoronados, la estructura irradiaba una belleza lúgubre que contrastaba con la desesperación de su abandono. En la fachada, extrañas inscripciones en lenguas arcaicas parecían retar a quien se atreviera a descifrarlas. La iglesia, más que un simple edificio, era un santuario consagrado a los misterios de lo oculto. Un lugar en el que la luz y la sombra se fundían en un abrazo inquietante. Con el corazón acelerado y la mente colmada de interrogantes, el protagonista cruzó el umbral de la iglesia. El interior estaba inundado por un frío que iba más allá de lo físico. Un frío que parecía brotar de los mismísimos muros y que impregnaba cada rincón con el eco de antiguos rituales. Sobre un altar gastado por el tiempo, se alzaban ofrendas olvidadas, velas desgastadas, copas de metal corroídas y restos de fotografías en blanco y negro, testigos silentes de devociones ya extintas. Cada objeto parecía contar una historia de fe traicionada y secretos custodiados, imbuyendo al ambiente una atmósfera casi pálpable de presagio inminente, de forma casi imperceptible. Detrás de un pesado tapiz que aún conservaba vestigios de su esplendor, se reveló una puerta oculta. La inscripción tallada en su marco sugería un portal hacia lo inexplorado. Una invitación a descender a las entrañas del olvido. Sin dudar y sintiendo la urgencia de desvelar los misterios que bullían en ese lugar, el protagonista accionó el mecanismo antiguo que despertó un chirrido prolongado, dejando entrever una escalera de piedra que descendía en espiral hacia la penumbra. Cada peldaño parecía resonar con un eco ancestral, como si al mismo tiempo se detuviera para contemplar el coraje de quien se aventuraba en aquel umbral. La cripta que se abrió ante sus ojos era un laberinto de cámaras y pasillos que se extendían en múltiples direcciones, cada una custodiada por símbolos y reliefs que narraban epopeyas de dioses olvidados y de sacrificios inenarrables. Las paredes, recubiertas de musgo y líquenes, parecían susurrar secretos en una lengua arcana, mientras un tenue resplandor azul se filtraba desde grietas casi imperceptibles. En una de estas cámaras, un conjunto de códices amontonados sobre un pedestal de piedra parecía custodiar la memoria de una civilización extinguida. Las páginas, amarillentas y frágiles, revelaban con tinta casi viva relatos de rituales sagrados y pactos sellados en la penumbra, invitándolo a sumergirse aún más en el enigmático legado de aquel recinto. El relicario, latiendo en sincronía
Con la atmósfera cargada de misterio, parecía emitir pulsos de luz que acompañaban sus pasos en la oscuridad. Cada nuevo hallazgo le enfrentaba a una verdad oculta. Pues en ese lugar, el tiempo y el olvido se entrelazaban creando un tejido de memorias tan intensas que amenazaba con engullir toda noción de realidad. Los ecos de las voces que parecían provenir de las piedras mismas se mezclaban con el sonido distante de un latido, creando una sinfonía perturbadora que nutría su insaciable curiosidad. La dualidad entre lo sagrado y lo profano se hacía cada vez más evidente, desdibujándose las fronteras que, en otro tiempo, separaban la luz del crepúsculo y la sombra del ensueño, a medida que avanzaba por los pasillos angostos y serpenteantes. La sensación de ser observado se intensificaba. Siluetas apenas perceptibles se deslizaban en el margen de su visión, como guardianes invisibles que vigilaban con recelo el avance de un intruso. La intensidad del ambiente lo envolvía, recordándole que cada esquina, cada grieta en la piedra, albergaba la posibilidad de presenciar algo que desafiaba toda explicación terrenal. Sus sentidos se agudizaban en la penumbra, y el relicario parecía actuar como un faro en medio de un océano de olvidos, guiándolo hacia una revelación que, aun si prometía desvelar horrores inenarrables, era ineludible. En una sala lateral, de dimensiones mayores, encontró vestigios de un ritual que parecía haberse efectuado en un pasado remoto. En el centro, un altar circular decorado con reliefs de figuras encapuchadas y rostros contorsionados en un grito silente, invitaba a recordar pactos inmemoriales. El suelo, decorado con patrones geométricos enrevesados, reflejaba la influencia de una cosmovisión profundamente arraigada en lo místico y lo prohibido. Aquí, cada símbolo parecía anunciar la coexistencia de la vida y la muerte en un eterno ciclo, donde la memoria se transformaba en un puente entre lo visible y lo inefable. Cada nuevo descubrimiento en aquella cripta hacía que el ambiente palpitase con una mezcla embriagadora de temor y asombro. El murmullo constante que emanaba de todas partes se intensificaba en momentos de revelación, como si las paredes mismas estuvieran contando historias de angustia y redención. El protagonista, con la mente inundada de preguntas y el espíritu enardecido por la sed de saber, se permitió ser consumido por la experiencia. La búsqueda de respuestas se había convertido, sin remedio, en una fuerza vital que trascendía la mera curiosidad, impulsándolo a adentrarse en territorios donde la razón era solo una sombra frente a la autenticidad del misterio, a medida que se internaba más en este laberinto subterráneo. La dualidad del ser se hacía cada vez más manifiesta, la lucha entre el deseo de conocer y el temor a descubrir secretos que podrían eventualmente arrastrarlo hacia la perdición. Cada sala, cada corredor, era un espejo que le mostraba fragmentos de un pasado inmarcesible, de un legado lleno de enigmas y traiciones. El relicario, en sus manos, parecía ser la clave de un rompecabezas monumental. Una conexión viva que lo unía a la esencia misma de aquello que él había buscado sin saberlo, la respuesta a los secretos silenciados por el tiempo. Con cada paso, el protagonista sentía que se desnudaba ante la absoluta verdad del universo, donde la memoria y el olvido se fusionaban en un solo ente. Los ecos del pasado parecían revelar destinos cruzados y vidas truncadas, invitándolo a replantearse su propia existencia. La atmósfera densa y cargada de presencias silentes le recordaba que la sabiduría prohibida nunca se obtiene sin un precio, y que el conocimiento de lo oculto implicaba enfrentarse a las sombras más profundas de uno mismo. Así, el umbral de la memoria se convirtió no solo en un lugar físico, sino en un estado de conciencia donde cada elemento era un fragmento de una crónica infinita, tejida con hilos de miedo, desolación y, a la vez, de una extraña esperanza. En este descenso al núcleo de lo prohibido, el protagonista se encontraba al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. La cripta, con sus secretos inagotables, le susurraba que cada enigma no resuelto era una llamada a adentrarse más en la espiral del destino,
con la mente inundada de símbolos y su espíritu cautivo a los vestigios del pasado, se dejó vencer por la abrumadora sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. La búsqueda de la verdad, tan intrincada y aterradora, se había convertido en la única ruta válida para comprender la existencia y su ineluctable conexión con aquello que, en el olvido, clamaba por ser recordado. Con el alma expuesta a los recovecos más oscuros de la memoria y la convicción de que cada paso lo llevaba a una nueva revelación, el protagonista descubrió que la cripta no era únicamente un santuario de secretos, sino el portal hacia una verdad que desafiaba las leyes del tiempo y de la existencia. La dualidad entre lo sagrado y lo prohibido se entrelazaba en cada relieve, en cada susurro que brotaba de la piedra, y en cada destello fugitivo que emanaba del relicario. A medida que la noche se hacía más cerrada y el eco de sus pasos se convertía en la única melodía que acompañaba su travesía, comprendió que el umbral de la memoria era tan vasto y abarcador como los misterios que yacían ocultos en lo más profundo de los abismos del olvido. El legado de las sombras, con el estremecedor eco del relicario en sus manos y la luz temblorosa de una antorcha desgastada, el protagonista forzó su marcha por un pasaje secreto, emergido tras la puerta oculta de la cripta. Aquel corredor olvidado parecía ser un vestigio del tiempo, donde los muros, marcados por cicatrices de humedad y abandono, susurraban leyendas de épocas en las que la oscuridad reinaba sin clemencia. Cada paso retumbaba en un silencio sepulcral, mientras una densa bruma se alzaba en espirales a su alrededor, portadora de un aroma penetrante a tierra mojada, decadencia, de manera inconfundible. A sangre que parecía haberse secado hacía siglos. A medida que avanzaba, el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. Los reliefs tallados en la roca, adornados con inscripciones arcanas y símbolos de un culto olvidado, brillaban débilmente en la penumbra, como si intentaran revelar secretos demasiado oscuros para ser desvelados. En el centro de una amplia cámara subterránea, el protagonista descubrió un altar macabro, tallado minuciosamente en una piedra oscura que parecía absorber cualquier rayo de luz. Sobre el altar reposaban manchas de una tinta rojiza, tan viva, en contraste con el gris monótono de la roca, que parecían emanar la urgencia de un sacrificio inmemorial. Los contornos de los símbolos, delineados con precisión, contaban la historia de rituales prohibidos, pactos sellados con la sangre y ofrendas humanas, destinados a honrar a una deidad desconocida que exigía tributos impensables. En un extremo de la cámara, la penumbra tomó forma. Una silueta esbelta emergió lentamente, delineándose entre las sombras con una cadencia casi hipnótica. Su rostro, oculto tras un velo de misterio, proyectaba una tristeza implacable y sus ojos, dos abismos sin fin, parecían suplicar por redención o, quizás, por venganza. Con voz apagada y cargada de un dolor ancestral, la figura pronunció palabras en un idioma olvidado, palabras que se deslizaban en el aire como ecos de un destino sombrío. Cada sílaba reverberaba a través del corredor, emergiendo como un lamento colectivo que hacía vibrar las mismas entrañas del lugar. El impacto de aquel encuentro se vio intensificado por una oleada de visiones que invadieron la mente del protagonista. Se desplegaron ante él escenas de una era remota, en las que la brutalidad del sacrificio se combinaba con un fervor místico. Vio a hombres y mujeres arrastrados por una vorágine de desesperación, sus gritos ahogados por el eco de un ritual que sellaba sus destinos. En esas alucinaciones, rostros demacrados y llenos de horror emergían entre las sombras, marcados por heridas imposibles de curar y presencias que se desvanecían justo cuando intentaba enfocar su dolor. Era como si la cámara misma del inframundo estuviese hilando la historia de una generación condenada por haber desafiado fuerzas que ningún ser mortal debería intentar comprender. Cerca del altar, en un nicho recóndito, descansaba una colección de pergaminos y diarios encuadernados en cuero desgastado. Al hojear sus páginas, el protagonista se encontró absorto en relatos de un culto que había hecho voto de liberar a una entidad ancestral a cambio del precio más alto, la esencia vital de almas incautas.
los escritos, marcados por una caligrafía temblorosa y frenética, narraban episodios de desapariciones misteriosas y sacrificios atroces, donde la frontera entre los vivos y los condenados se difuminaba hasta desaparecer. Cada documento parecía impregnar al ambiente de una vibración siniestra, como si las palabras mismas albergaran una maldición que, al ser leída, se adhería al lector. En ese preciso instante, una fuerza invisible se manifestó en la penumbra del corredor. El murmullo del viento se transformó en un clamor casi ensordecedor, y voces dispersas comenzaron a entonar un cántico fúnebre. El protagonista sintió en su carne el gélido toque del destino, símbolos que antes solo habitaban. Las inscripciones del altar comenzaron a marcar su piel, dibujando trazos que ardían con una intensidad sobrenatural. No eran meras heridas, sino sellos que indicaban la adopción involuntaria de un legado oscuro. Un compromiso ineludible con fuerzas que habían aguardado pacientemente su llegada. Con cada trazo incandescente, la conexión con el pasado se hacía más tangible, revelando que su existencia estaba irrevocablemente ligada a una herencia de resentimiento y redención. La tensión alcanzó un punto crítico cuando, de entre la bruma, emergieron figuras espectrales. Estos seres, pálidos y desfigurados, portaban en sus rostros los rastros de sufrimientos inimaginables, como si el tiempo hubiese dejado cicatrices imborrables en cada uno de ellos. Sin pronunciar palabra, sus ojos brillaban con una acusación silente, juzgando al protagonista por haber desvelado secretos que mejor hubiesen permanecido ocultos en el olvido. La atmósfera se volvió casi irrespirable, cargada de una expectación que anunciaba la inminente revelación de horrores aún más profundos. El choque entre lo tangible y lo espectral se fundía en una coreografía macabra donde el dolor, la culpa y la inevitabilidad se entrelazaban en un abrazo mortal, mientras la lucha interna entre la curiosidad insaciable y el instinto de supervivencia se hacía palpable. El protagonista se vio forzado a enfrentar la cruda realidad de su destino. La sensación de ser perseguido no era solo producto de su imaginación, sino la manifiesta presencia de un legado maldito que había acompañado a generaciones de seres condenados. Cada paso que daba en aquel corredor venerable era a la vez una declaración de rebeldía y una aceptación tácita de la fatalidad que lo guardaba. Era como si cada sombra, cada eco de un lamento distante, le recordase que el precio del conocimiento prohibido era la perpetua condena a una existencia marcada por la oscuridad. En un momento de quietud mortal, la figura velada regresó, esta vez acercándose de manera implacable y extendiendo sus manos hacia él como en un gesto de misericordia o castigo. Del aire surgieron destellos de luz espectral, delineando escenas de antiguos sacrificios que parecían transcurrir en un bucle eterno. El protagonista pudo distinguir, entre el flujo caótico de imágenes, la silueta de un niño que, en medio del ritual, ofrecía su inocencia a cambio de un destino incierto. Las lágrimas, mezcla de terror y comprensión, se deslizaron por su rostro, fusionándose con la sutil determinación de quien ha sido elegido para portar la carga de un legado ancestral. Esa revelación le impuso una pregunta ineludible. ¿Estaba destinado a repetir el ciclo de dolor y redención? ¿O podía cambiar el curso de esa fatal tradición? Con el altar y sus retazos de antiguas tragedias como testigos mudos, cada prolongado latido del entorno parecía narrar la incesante lucha de quienes, a lo largo de la historia, habían osado desafiar las leyes imperecederas del destino. El protagonista sintió, en lo profundo de su ser, que el legado de las sombras no era mero folclore, sino una fuerza viva y palpitante que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación. La convergencia de las visiones, las marcas incandescentes y la presencia de los espíritus errantes lo inundaron con una certeza abrumadora. El verdadero terror radicaba en la imposibilidad de huir de uno mismo, en la inexorable huella que llevan los pecados del pasado, heredados sin remordimiento. Finalmente, cuando la intensidad de la confrontación alcanzó su clímax, el protagonista se encontró frente a una encrucijada. Las fuerzas oscuras se materializaban en cada brizna de sombra,
en cada murmullo del viento que atravesaba los pasillos húmedos. La decisión de continuar o rendirse se impregnaba en cada fibra de su ser, transformándose en una introspección. Brut sobre el precio del conocimiento y el sacrificio personal. Con el cuerpo marcado y el alma en vilo, comprendió que abrazar ese legado era, quizás, la única forma de liberarse de la tiranía del olvido y forjar un sendero hacia la redención. Aunque la senda estuviese inextricablemente ligada al sufrimiento de sí. En ese umbral de horror y revelación, el protagonista selló un pacto silencioso con la herencia de las sombras, la amarga fusión de sus recuerdos. Las marcas que ardían en su piel y la presencia ineludible de las voces condenadas dejaron una impronta imborrable en su destino. No se trataba únicamente de un encuentro fortuito, sino del inicio de una transformación irrevocable en la que cada susurro de dolor pasivo se convertiría en la melodía de una existencia marcada por lo prohibido. El corredor se extendía ante él, invitándolo a adentrarse en los recovecos más oscuros de un legado que, como un velo perpetuo, amenazaba con engullirlo entero. La pesada atmósfera se tornó, entonces, en la cuna de su renacer, pues al aceptar la maldición que portaba, el protagonista descubrió la fuerza para enfrentarse a sus propios demonios. La herencia de las sombras, teñida de traición y dolor ancestral, se convirtió en el crisol donde se forjaba una nueva identidad. Una en la que la fragilidad humana se enfrentaba a la inexeable oscuridad con una valentía teñida de desesperación y esperanza a partes iguales. Cada paso en aquel corredor no solo era un avance hacia lo desconocido, sino una afirmación del poder de la voluntad. La lucha contra un destino ya escrito en la tinta inmortal de la historia. Con el requiem de voces y la sinfonía de lamentos como testigos, el protagonista se adentró con determinación en el abismo del legado. La noche, cómplice silenciosa de la transformación, se deslizó a su alrededor mientras el eco de un destino ineludible se fundía en una promesa sombría. Y entre las sombras, mientras la eternidad parecía detenerse por un instante, el pacto quedó sellado. Aquel que se atreve a desafiar el olvido asume el peso de lo prohibido y en ese acto de desafío se transforma en el depositario de un legado que trasciende el tiempo y la misma existencia. El silencio de las almas después de sellar su destino en el umbral del sacrificio y aceptar el peso del legado de las sombras. El protagonista se vio arrastrado hacia una nueva dimensión del horror. El aire en el corredor críptico parecía haberse espesado en una neblina impenetrable y cada paso que daba resonaba en un silencio sepulcral. Como si las almas perdidas observaran su avance con un pesar inefable. Las marcas incandescentes que ahora adornaban su piel pulsaban con ritmos ancestrales y en ellas se dibujaba el eco de voces que clamaban justicia, venganza y redención. El ambiente se impregnaba de un frío antinatural, capaz de congelar incluso el espíritu más valiente, mientras remolinos de sombras danzaban en las paredes mohosas. Recordándole que había cruzado el umbral hacia un destino del que ya no habría retorno, el protagonista emergió de la cripta solo para descubrir que el laberinto subterráneo era apenas la antesala de un reino aún más inquietante. Ante él se desplegaba un vasto cementerio olvidado, cuyos mausoleos derruidos y lápidas erosionadas contaban historias de almas que habían sido arrancadas de la vida en buscada comunión con la muerte. Cada epitafio parecía murmurar secretos oscuros y advertencias sombrías, mientras un silencio sepulcral reinaba en ese lugar, interrumpido únicamente por el susurro del viento que acariciaba las tumbas. En la penumbra, figuras translúcidas se dejaban vislumbrar, espectros de aquellos que no habían encontrado descanso y cuyos ojos, cargados de una melancolía imperecedera, seguían al protagonista como sombras errantes a medida que avanzaba. Por senderos empedrados e invadidos de hiedra, la naturaleza misma parecía conspirar para sumergirlo en una atmósfera de ineludible fatalidad. Los árboles centenarios,
retorcidos en formas casi humanoides, susurraban palabras ininteligibles, en un idioma olvidado, evocando memorias de tiempos pretéritos. Cada crujido de las ramas y cada murmullo del viento se convertían en una letanía fúnebre que lo encaminaba hacia un antiguo mausoleo, el corazón del cementerio, donde se oía con fragor el palpitar de un pasado convulso. La estructura, de mármol desgastado y adornada con inscripciones que hablaban de pactos prohibidos, emanaba una energía perturbadora que retumbaba en el alma del protagonista, recordándole que el silencio de las almas no era mero vacío, sino la acumulación de siglos de dolor y deseos inconclusos. Al llegar a la entrada del mausoleo, una imponente puerta de hierro con filigranas de motivos macabros se abrió de par en par como respuesta al llamado de su destino. Dentro, la oscuridad se hacía casi tangible y una débil luz azulada se filtraba a través de vitrales rotos que proyectaban sombras inquietantes sobre el suelo de piedra. En el centro de la cámara principal, un monumento erigido en honor a un enigmático ser cuyos rasgos se confundían con las estatuas de dioses olvidados, dominaba el espacio. Frente a él, centenas de nombres tallados en mármol contaban historias de vidas truncadas, de almas que habían sido víctimas del misterio y de la sed insaciable de saber. El protagonista sintió que cada letra, cada surco en la piedra, resonaba con la fuerza de una existencia condenada, como si las almas de aquellos nombres quisieran fusionarse con su propia condena. Mientras exploraba cautelosamente la cámara, se percató de la presencia inquietante de un espejo antiguo, enmarcado en madera oscura y decorado con motivos arcanos. Al mirarlo, no solo se reflejaba la imagen desgastada por el tiempo y las cicatrices del destino, sino que la superficie parecía ondular como un río de sombras vivientes. En ese reflejo, el protagonista vio, fugaz y perturbador, destellos de futuros posibles donde la línea entre la existencia y la aniquilación se difuminaba de manera irreparable. Se vislumbraban escenas de un destino ineludible, donde su figura se entrelazaba con las almas delirantes del lugar, y donde el susurro de aquellos nombres grabados cobraba voz contando una historia de redención que siempre parecía condenada a la tragedia. Era como si el espejo fuera un portal hacia un universo paralelo en el que cada eco del pasado marcaba la senda hacia un final inmutable. El ambiente se volvía cada vez más opresivo. El silencio, lejos de ser sereno, se transformaba en una cacofonía de pensamientos inarticulados en los que cada sombra, cada rincón parecía emanar un grito ahogado. Las luces intermitentes del mausoleo oscilaban con el tiempo, y en esos interludios el protagonista podía percibir el leve roce de manos invisibles que lo instaban a mirar hacia adentro, a descubrir la esencia de lo prohibido que moraba en su interior. Las voces del olvido, antes distantes y entrecortadas, empezaron a formar un coro lúgubre que narraba la historia de aquellos que habían sucumbido a la fatalidad del destino, de aquellos que habían buscado respuestas en la penumbra sin encontrarlas, y finalmente se habían disuelto en la nada para siempre. Sumido en una mezcla de asombro y terror, el protagonista comprendió que el silencio de las almas no era un simple retiro del bullicio mortal, sino un testimonio tangible del sufrimiento, acumulado a lo largo de eras. Cada paso que daba en ese santuario de la desolación le revelaba pequeñas piezas de un rompecabezas inmenso, en el que las cifras de la vida y la muerte se encontraban entrelazadas en un enigma sin solución. Los reliefs y las inscripciones parecían narrar episodios de un pacto entre lo humano y lo divino, una alianza funesta que exigía el sacrificio de esperanzas antes de cosechar la amargura de un destino sellado. El protagonista, marcado por su reciente vínculo con las energías oscuras, encontró en esas piezas un reflejo de su propia dualidad. El conflicto entre el anhelo de redención y la inevitable sumisión a la condena que lo había perseguido desde aquel ritual ancestral. Atrapado en el laberinto de su propio destino, el protagonista comenzó a sentir que las paredes del mausoleo parecían respirar,
como si la esencia misma del lugar estuviese viva y en constante evolución. Ecos de risas apagadas y sollozos inconsolables se amalgamaban en una sinfonía que retumbaba en el fondo de su mente, amplificando la sensación de que no estaba solo en ese recorrido. Figuras etéreas flotaban en los márgenes de su visión, como si los espíritus de aquellos cuyos nombres estaban grabados en la fría piedra se acercaran para imponerle su sentencia. En medio de esa atmósfera cargada de presagios, las sombras parecían extender sus brazos en un intento silencioso por abrazarlo, arrastrándolo a una espiral de recuerdos y visiones donde el tiempo se diluía en la fragilidad de una existencia condenada. Las emociones se entrelazaban en un remolino de incertidumbre. La sed de conocimiento se batía incesantemente contra el miedo primigenio de desvelar secretos que quizás debían permanecer ocultos. El protagonista, sintiendo el peso insoportable de todas las almas que lo rodeaban, se vio obligado a cuestionar no solo su camino, sino también la naturaleza misma de su destino. El eco del espejo, los nombres en las lápidas y el murmullo perpetuo de la oscuridad le recordaban de manera ineludible que cada traición, cada acto de osadía, generaba una deuda en la balanza del universo. Una deuda que, al fin y al cabo, debía saldarse en un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. En ese instante de introspección, las voces del silencio se hicieron más intensas, y el protagonista pudo distinguir entre el coro confuso aquellos susurros que parecían explicarle las claves para desentrañar los misterios del pacto. Le hablaban de un antiguo ritual, de una ceremonia olvidada en la que la fusión entre la luz y la oscuridad había sido posible y que podría, en un momento crucial, ofrecerle la oportunidad de liberar parte del tormento acumulado en su interior. Pero esa posibilidad estaba teñida de ambigüedad y peligro, pues liberar esas fuerzas podría desatar una catástrofe que lo arrastraría junto con los espíritus reclamados por la venganza del olvido. El dilema se asentaba en su mente como una marca indeleble: arriesgarse a desafiar el destino que lo había transformado o resignarse a la condena perpetua que configuraba su existencia. La atmósfera, densa y casi palpable, parecía retar al protagonista a dar un paso más en su travesía por el abismo interior. Con cada latido, cada temblor en su mirada, se fortalecía la convicción de que el camino hacia la salvación, la redención, no era lineal, sino un sendero plagado de encrucijadas y dualidades. Allí, en el silencio eterno de las almas olvidadas, se forjaba la fe que podía convertir el horror en una lección trascendental, una enseñanza sobre el precio de la ambición y la imposibilidad de evadir el destino, incluso cuando éste se manifiesta en formas tan espeluznantes como las sombras que lo rodean. En el umbral de esa revelación inminente, el protagonista se encontró nuevamente frente a un enigma, un arcano códice, encuadernado en piel curtida y adornado con símbolos mezclados con el dolor y el éxtasis del sufrimiento. Mientras lo abría con manos temblorosas, la tinta parecía moverse sobre la superficie, trazando palabras y profecías que se amalgamaban con el latido del propio corazón. Allí, en ese registro de memorias ancestrales, se esbozaba la posibilidad de un nuevo comienzo o la condena definitiva a una oscuridad sin fin. La ansiedad se mezclaba con una extraña sensación de esperanza, y la pregunta ineludible se cernía sobre él: ¿podría acaso aquel legado maldito transformarse en una llave para desbloquear el misterio que lo ataba, o seguiría siendo una prisión de silencios y sombras que lo envolvían en un destino inamovible? Con la mente en constante debate y el alma expuesta a las corrientes de un destino implacable, el protagonista dio un paso firme hacia lo desconocido. En ese instante, el silencio de las almas se transformó en una invitación, en una llamada, que trascendía el miedo y el dolor, y que le instaba a adentrarse aún más en el abismo de su propia existencia. Cada susurro, cada eco, parecía ofrecerle una pizca de conocimiento, una chispa de verdad en un universo dominado por enigmas inmortales. Así,
con el códice en mano y una determinación nacida del enfrentamiento directo con sus propios demonios. Se preparó para avanzar en un camino sin retorno, consciente de que la redención o la condena final residían en el próximo giro de ese oscuro laberinto. Con este bloque, el silencio de las almas. La historia se sumerge en una introspección profunda y perturbadora, donde cada sombra, cada susurro, reaviva la eterna lucha entre el deseo de liberación y la inexorable condena del destino. Espero tus indicaciones para continuar con el siguiente bloque y seguir desvelando los secretos que ocultan los susurros perdidos en el tiempo, el abismo de los recuerdos con el códice tembloroso aún. En sus manos, el protagonista sintió cómo la atmósfera se transformaba en un umbral hacia lo inexplorado. Al salir del mausoleo, no era ya el mundo exterior lo que lo esperaba, sino una senda oculta, casi imperceptible, que se extendía entre la maleza y la penumbra de un bosque ancestral. Aquella vereda se convirtió en el preludio de un viaje interior, un descenso literal y metafórico hacia un abismo que resonaba con ecos de vivencias reprimidas, de dolores ancestrales y de memorias que parecían haber sido selladas en las profundidades del alma. A cada paso, el sendero parecía susurrar fragmentos olvidados de un pasado turbulento. El murmullo del viento se mezclaba con voces que recordaban épocas de inocencia perdida y tragedias silenciadas, bajo la luz mortecina de una luna escondida por densas nubes. Los árboles retorcidos se elevaban como centinelas que guardaban secretos de linajes malditos. La densa niebla que se arrastraba a ras de suelo confería al ambiente una cualidad casi onírica, haciendo que el tiempo se diluyera y que cada instante se convirtiera en una eternidad cargada de presagios. En ese instante, el protagonista comprendió que el verdadero abismo no era un espacio físico, sino el vasto océano de recuerdos y sentimientos reprimidos que amenazaban con devorarlo. La influencia del códice sobre su mente se hizo más palpable cuando, casi como un conjuro, las inscripciones comenzaron a proyectarse en imágenes vívidas ante sus ojos. En el aura de la bruma, recuerdos difusos se materializaban, escenas de una infancia marcada por la soledad, momentos oscuros en los que la voz de un padre ausente se transformaba en acusaciones silenciosas y rostros de figuras que habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Cada visión estaba impregnada de una melancolía perenne, como si el eco de los gritos olvidados y de las lágrimas derramadas flotara en el aire, esperando ser reconocidos y liberados. La mente del protagonista se abrió a esos recovecos íntimos donde las cicatrices emocionales se entrelazaban con símbolos arcanos, revelando una amalgama perturbadora de pasado y presente. Mientras avanzaba por este sendero de sombras y recuerdos, se encontró con un antiguo vestíbulo natural formado por arcos de enredaderas y raíces gigantescas. El pasaje, ornamentado por musgo y líquenes, parecía el vestigio de un santuario perdido donde el tiempo había decidido olvidarse de la urgencia del mundo. Allí, en medio de la penumbra, descubrió un espejo de aguas quietas en el que se reflejaban no solo su imagen, sino también las huellas de un pasado que había intentado sepultar. En esa superficie líquida e inquieta, su propio rostro se difuminaba junto a figuras fantasmas, su niñez marcada por ritos desconocidos. Una mujer de mirada triste, quizás un eco de una amante que fue víctima de un destino cruel, y un anciano de mirada profunda, cuyas arrugas contaban la historia de un linaje cargado de secretos oscuros. Cada reflejo parecía un mensaje cifrado, una invitación a descifrar los códigos de una historia familiar olvidada. La inmersión en el abismo de los recuerdos lo llevó a un plano en el que la línea entre lo tangible y lo imaginado se desvanecía. Caminaba por un laberinto interior donde cada recoveco albergaba escenas vivas de antiguos rituales y pactos sellados con lágrimas y sangre en un claro. La visión se tornó casi insoportable. Allí se presentó un desfile de rostros y voces, como un coro espectral que narraba episodios de dolor y redención. Entre susurros y lamentos, pudo distinguir el murmullo de nombres desconocidos que parecían invocar tanto la condena como la esperanza.
El paso del tiempo se volvió una entidad suspendida que se entrelazaba con la sutileza de sus propios pensamientos. En esa dimensión, las barreras entre la realidad y el delirio se difuminaban y él se vio forzado a confrontar decisiones y momentos olvidados que, de otra manera, jamás se atrevería a revivir. Más allá de las visiones, el abismo se manifestó en forma de un sendero alterno, un corredor inundado de una luz mortecina que revelaba inscripciones talladas en las rocas del camino. Aquellos símbolos parecían narrar una historia paralela, una crónica de traiciones y amores condenados, en la que cada trazo era la firma de un antepasado que había pagado con su sangre el precio de un pacto sombrío. Con el corazón encogido, entre el temor y la fascinación, el protagonista se dejó guiar por esa senda iluminada, mientras las imágenes y las voces se entremezclaban, reproduciendo un relato que parecía ser el resultado de siglos de silencios y secretos. Cada inscripción era un recordatorio de que los actos del pasado no se extinguen con el tiempo, sino que persisten, acumulándose y retumbando en la memoria del linaje. Conforme se adentraba en el laberinto de su propia historia, la atmósfera se cargaba de una tensión casi palpable. Los recuerdos no solo eran visiones lejanas, sino que se materializaban en sensaciones físicas, un frío que escalaba por la espalda, un nudo en la garganta, un palpitar frenético que amenazaba con desbordar su cordura. Era como si la herida del pasado se reabriera, dejándolo vulnerable la magnitud de su propia incertidumbre. Cada paso resonaba como un eco en un cañón de silencio, donde el protagonista cuestionaba si, al desvelar esos secretos, se estaba condenando a un destino irreversible. Por el contrario, encontraba la llave para liberarse de un lastre ancestral, en ese instante de introspección abismal. La identidad del protagonista se fragmentaba en una multiplicidad de voces y rostros. El yo que conocía se disolvía ante la revelación de una verdad inquietante. La herencia de oscuridad que llevaba no era un castigo, sino una marca inscrita en la esencia de su ser. Cada imagen proyectada por el espejo de aguas quietas le revelaba que sus propios pensamientos y anhelos estaban entrelazados con una trama mayor, una red de destinos que trascendía la existencia individual. La comprensión de que su linaje estaba marcado por un ciclo de dolor y redención lo llenó de una mezcla paradójica de temor y alivio. Por un lado, la carga de episodios pasados amenazaba con engullirlo por completo. Por otro, la posibilidad de transformar esa herencia en un impulso vital lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba. Mientras la niebla se espesa y la quietud del bosque se transforma en un torrente de recuerdos, el protagonista se detuvo a meditar ante una bifurcación en el camino. Una dirección parecía llevarlo hacia una luminiscencia casi etérea, donde los fragmentos de su pasado se fundían en una imagen de redención. La otra, a la deriva en sombras espesas, prometía un encuentro ineludible con la parte más oscura de su propia existencia. Con el códice presionado contra el pecho, sintió que cada latido era el eco de incontables almas que clamaban por un destino mejor, o por la perpetuidad de un legado maldito. La elección se convirtió en una encrucijada vital, donde cada paso elegido definiría no solo su futuro, sino también el de aquellos cuyos espíritus habían quedado atrapados en la maraña del tiempo. El abismo de los recuerdos era, en definitiva, un tránsito hacia la esencia misma de lo que había perdido y de lo que aún podía ser recuperado. Era la oportunidad o la maldición de mirar de frente a las sombras internas y de extraer de ellas la fuerza necesaria para reescribir el destino. La voz interior, resonando con la intensidad de antiguos cantos funerarios, le instaba a abrazar su verdad, a no rehuir la herencia que le definía. Con una determinación nacida del enfrentamiento con sus propios demonios, se impulsó hacia la dirección que prometía una luz tenue, pero real, simbolizando la posibilidad de una redención que estaba en constante construcción. En ese instante, en el corazón palpitante del abismo,
El protagonista comprendió que recordar no era sinónimo de condena, sino el primer paso hacia la transformación. Cada imagen, cada símbolo y cada eco del pasado se convierten en parte de un relato más grande. Uno en el que su dolor y su lucha se sintetizaban en la fuerza para desafiar el curso preestablecido del destino. Así, con el alma a la intemperie y el corazón abocado a descubrir la verdad oculta entre las sombras, se adentró aún más en el laberinto de sus propios recuerdos. Consciente de que, solo enfrentándose a la totalidad de su ser podría hallar, o bien liberarse, o bien resignarse a la perpetuidad de un legado que, aunque oscuro, le pertenecía por derecho propio, el eclipse de la verdad tras sumergirse en el abismo de los recuerdos. El protagonista emergió de la maraña de memorias con un semblante endurecido y una incertidumbre que le corroía el alma. La noche había mutado, y el denso velo de niebla se disipó en un instante, revelando ante sus ojos un claro donde la naturaleza y vestigios de antiguos rituales se fundían en una amalgama de misticismo y terror. En el centro de este escenario, una torre de piedra se alzaba majestuosa, cubierta de musgo y reliefs desgastados por el inexorable paso de los siglos. Cada fisura y cada surco en esa estructura contaba leyendas de pactos olvidados y almas condenadas. Como si la torre misma fuera la guardiana silente de secretos encadenados por el tiempo. Con paso decidido, el protagonista se encaminó hacia la torre, sintiendo en cada latido del corazón el compás ineludible de un destino ya trazado. El suelo, helado y saturado con el aroma a tierra mojada, parecía resguardar las huellas de quienes, a lo largo de los siglos, habían osado desafiar lo prohibido. La luz de la luna proyectaba sombras danzantes que se transformaban en figuras efímeras mientras el viento recitaba cánticos olvidados en un dialecto ancestral. La atmósfera estaba saturada de una energía casi tangible, y cada brisa traía consigo ecos de ritos naufragados y esperanzas condenadas. Todo en ese entorno era una invitación a descubrir lo que se oculta tras el velo de una realidad oscura. Al llegar a la imponente entrada de la torre, el protagonista se encontró frente a una pesada puerta de hierro, cubierta de inscripciones indelebles y signos místicos. La puerta se abrió lentamente, como si reconociera en él a un espíritu marcado por el inexorable destino. Al cruzar el umbral, el ambiente se transformó en una penumbra solemne donde el tiempo parecía detenerse. En el interior se extendía una vasta sala circular adornada con vitrales rotos y pequeños altares que ofrecían reverencia silenciosa a secretos ancestrales. La pálida luz exterior se colaba a través de los cristales fracturados, proyectando destellos espectrales que se mecían al ritmo de una melodía muda, transformando cada sombra en una promesa de revelación. En el centro de aquella sala, sobre un pedestal de piedra erosionada por los siglos, reposaba un orbe luminoso de origen enigmático. Suspendido en un vacío casi místico, el orbe irradiaba una luz tenue y vacilante, como el último vestigio de una esperanza olvidada. Alrededor, reliefs tallados en la pared, formas geométricas, símbolos arcanos y rostros que parecían extenderle un ruego silencioso, se disponían con la precisión de un antiguo ritual, marcando un patrón que retumbaba en la conciencia del protagonista. Cada destello emanado del orbe era un eco vibrante de verdades ocultas, un puente entre un pasado sellado y un futuro incierto, invitándole a desentrañar el misterio que se hallaba al caer el eclipse. Poco a poco, la sala se llenó de una calma inquietante. Un resplandor sutil emergió del orbe, envolviendo la estancia en un halo que delineaba siluetas casi irreales. De esos contornos emergieron rostros vagamente perceptibles, portadores de memorias antiguas y voces de una época ya extinta, cuyos murmullos parecían querer confesar secretos largamente sepultados. Entre esos susurros, una voz etérea y pausada se hizo presente, pronunciando palabras en un idioma primigenio que resonaban en el silencio como un conjuro de redención y condena simultáneas. El temblor de la voz se mezclaba con el palpitar del orbe, marcando el inicio de un eclipse en el que la luz se fusionaba con la sombra por un efímero instante.
La verdad se mostraba en su forma más pura y desoladora. Sumido en ese instante de revelación, el protagonista sintió como el peso de cada recuerdo, cada herida y cada secreto acumulado se fundía en una fuerza renovadora. La torre y la sala se transformaron en un cosmos en miniatura, donde cada objeto, cada símbolo y cada destello luminoso estaban interconectados en una red de causalidades ineludibles. El orbe se convirtió en el epicentro de esa energía ancestral, y la luz que emanaba parecía abrir un portal hacia una dimensión en la que el destino se entrelazaba con la esencia misma de su existencia. Fue entonces cuando comprendió que no solo había transitado senderos de dolor y desesperanza, sino que se hallaba en el umbral de la verdad que había esperado por milenios. La fusión de la penumbra y el fulgor inconstante del orbe ofrecía la posibilidad de redención, pero también el riesgo de ser devorado por la oscuridad que siempre había acechado en los recodos más sombríos del tiempo. A medida que la intensidad de la luz crecía y el eclipse parecía alcanzar su punto álgido, la atmósfera se impregnaba de una vibración casi palpable. Los murmullos de las sombras, las voces ancestrales y los destellos del orbe se amalgamaban en una sinfonía angustiosa. Un lamento colectivo que era a la vez advertencia y revelación. El rostro del protagonista reflejaba la lucha interna entre el anhelo de liberarse de las cadenas del pasado y la inexorable atracción hacia un destino sellado en el tiempo. Cada símbolo que adornaba la sala parecía encerrar en sí la esencia de antiguas traiciones y pactos oscuros, y cada retazo de luz proyectado sobre las paredes narraba fragmentos de historias donde la esperanza y la condena se abrazaban en un eterno indoctrinamiento. En ese preciso instante, con el orbe como testigo silencioso, su alma se abrió a una nueva comprensión. Cada sufrimiento, cada eco olvidado, era una pieza indispensable del rompecabezas de su existencia. La torre, el aura del orbe y las voces espectrales se conjuraron en una única revelación sublime, haciendo que los límites entre la vida y la muerte se desdibujaran, y que la esencia misma del ser se reintegrara en un ciclo de iluminación y desesperación. Con la mirada fija en el orbe, sintió como cada fibra de su ser vibraba en armonía con el misterio que había tardado siglos en manifestarse. El eclipse de la verdad no solo le mostraba el precio del conocimiento prohibido, sino también la promesa de una renovación capaz de trascender los grilletes del destino pasado. Con una mezcla de temor reverente y determinación férrea, el protagonista se dispuso a abrazar la revelación absoluta que se desplegaba ante él. En el instante final del eclipse, cuando la dualidad entre la luz y la sombra parecía disolverse en un abrazo eterno, comprendió que su travesía había sido un preludio necesario para un despertar que trascendía la mera existencia humana. Su alma, marcada por siglos de oscuridad y resonancias olvidadas, halló en ese fulgor una semilla de redención, un camino que, aunque incierto, ofrecía la posibilidad de romper el ciclo de condena instaurado por el tiempo. La torre y el orbe se erigían, entonces, como monumentos a la verdad inquebrantable del destino y la fe ineludible en la transformación interna. Cierre y llamado a la acción, querido amante de lo oculto. Has llegado al crepúsculo de esta travesía, y debo felicitarte. Solo aquellos con un coraje tan inquebrantable se atreven a recorrer cada recoveco de susurros segredos esquecidos. Llegar hasta aquí no es para cualquiera. Es un testamento a tu sed insaciable por desentrañar los misterios más oscuros de la existencia, a tu capacidad de escuchar el eco del pasado y a tu valentía para aventurarte en lo prohibido. Pocas almas tienen la paciencia y el valor de sumergirse en relatos tan profundos y enigmáticos. Y tú formas parte de esa selecta comunidad que se atreve a descifrar las huellas imborrables que han quedado grabadas en el umbral de lo desconocido. En cada palabra de este relato se esconde una verdad olvidada. Una revelación que trasciende el mero miedo para convertirse en un espejo en el cual se reflejan nuestras propias dualidades. La luz y la sombra, la esperanza y la condena. Al transitar por senderos marcados por el eco de sacrificios ancestrales, rituales prohibidos y pactos sellados en tinta de sangre, has cumplido el rito del descubrimiento.
has sido testigo de la fusión de los lamentos antiguos y la promesa de redención, del legado de voces silenciadas y del grito incesante de almas que claman ser recordadas. Esta narrativa no es solo un relato, es una invitación a explorar la profundidad de tu ser, a cuestionar el orden establecido y a reconocer que cada uno de nosotros porta, en la penumbra interior, un misterio esperando ser revelado. Ahora, al llegar a este punto culminante, quiero invitarte a que te sientas especial y único. Es el momento de que hagas sentir tu presencia en esta comunidad de buscadores de lo incognoscible. Te animo a dejar en los comentarios una frase única que demuestre que has resistido la tempestad de emociones y de revelaciones hasta el final. Por ejemplo, podrías escribir: mi alma reconoce la luz en la sombra y mi corazón desvela el eco del universo. Acompáñala con unas pocas líneas que describan lo que este viaje ha significado para ti. Cómo te ha transformado o qué incertidumbres y visiones has logrado descifrar en el cruce de lo prohibido y lo sagrado. Esta acción no solo servirá como un tributo personal a tu valentía, sino que también nos ayudará a identificar a los verdaderos valientes. Aquellos que no se han dejado intimidar por el temor y que han abrazado la oscuridad para encontrar una verdad oculta en lo más profundo de sus almas. Cada like en este video es un destello de reconocimiento a la luz que, aun en medio de la penumbra, se niega a extinguirse. Al dejar tu aprobación, ayudas a que el misterio y la belleza de estas historias alcancen a más almas curiosas, a más buscadores ansiosos por descifrar la dualidad de nuestro destino. Además, compartir este video es como encender una vela en una noche sombría, una chispa de esperanza que ilumina los rincones más recónditos del olvido. Una invitación para que otros se unan a esta cruzada por el conocimiento prohibido. La travesía de hoy ha sido una danza entre lo sublime y lo aterrador. Una confrontación directa con aquellos recovecos oscuros de nuestro ser que muchas veces preferimos ignorar. Sin embargo, comprender el dolor, la redención y la inevitable fusión entre lo sagrado y lo profano es un privilegio reservado para los que se atreven a mirar más allá de la superficie. Has sido partícipe de un ritual narrativo que desafía los límites de la realidad y la ficción, donde cada sombra, cada susurro y cada símbolo se entrelaza en una sinfonía eterna de memorias y destinos ineludibles. En este preciso instante, mientras el eco de estos susurros se disipa lentamente, en el silencio te invito a que compres esta experiencia y la transformes en parte de tu propio viaje. Imagínate a ti mismo como un explorador de lo inmenso, capaz de convertir las adversidades en luz y las sombras en un mapa que revela nuevas posibilidades. La verdad, aunque oscura y compleja, es un regalo para quienes se atreven a enfrentar sus miedos y a abrazar la fragilidad de la existencia. Permítete ser parte del legado que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Si este relato te ha conmovido, si en sus palabras has hallado un espejo para tus inquietudes y un refugio para tus temores más profundos, te invito a que compartas este video con quienes creas que pueden aportar su propia luz a la oscuridad. Suscríbete al canal para que juntos, como una constelación de almas despiertas, sigamos explorando los secretos y misterios que nos unen en esta eterna búsqueda de sentido. Recuerda, solo los valientes eligen adentrarse en el abismo. Y tú, al haber llegado hasta aquí, has demostrado ser uno de ellos. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu presencia es el faro que ilumina el camino a seguir. Y cada palabra que dejes en los comentarios es un testimonio de tu compromiso con lo desconocido. Que la luz encuentre siempre un resquicio en la más densa penumbra y que los ecos de tus experiencias sigan resonando en el infinito universo del misterio.